Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Esta noche vengo con un nuevo video para ustedes, hablando de la palabra del Señor. Bueno, esta vez vamos a hablar acerca del amor de nuestro Dios. Bueno, la idea o el concepto que tengamos de Dios marcan nuestra manera, o la forma en cómo nos acercamos a Él. La mayoría de nuestros problemas surgen por no conocer a Dios. El falso entendimiento de Dios nos lleva a falsas conclusiones, como lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 8, 5 al 6. Al conocer a nuestro Dios podemos acercarnos confiadamente en oración, ya que confiamos en Él, ¿cierto? Porque sabemos cuál es su carácter. Nuestra idea de Dios se ve influenciada por muchos factores, como lo son nuestra educación en casa. Si tenemos padres que conocen de Dios o no conocen a Dios, eso influye mucho en nuestra manera de pensar acerca de la fe. También en nuestro colegio, acerca de lo que nos hablaban nuestros maestros, también los medios de comunicación, la iglesia. También influye mucho nuestro propio concepto acerca del Señor, ya que muchas personas lo ven como un Dios castigador o un Dios injusto o un Dios cruel, o un Dios que nunca responde. Y bueno, esos son factores que hacen que se tergiverse nuestra imagen acerca del Señor. Bueno, una de las maneras en que podemos conocer a Dios es a través de la renovación de nuestra mente, o sea, nuestra manera de pensar. En Romanos 12:2 dice que no imitemos las conductas del mundo ni sus costumbres, sino que dejemos que Dios renueve nuestra manera de pensar. Bueno, asimismo conoceremos la buena y agradable voluntad de Dios. Conocer las escrituras es muy importante, pues en ellas encontramos que Dios es un Dios creador, un Dios inteligente, un Dios poderoso, y eso permite que conozcamos a Dios de la manera en como Él es. Leyendo la Biblia vemos el carácter de Dios sobre todo en la historia de Israel, la venida de Jesucristo y aún también en la propia conciencia humana. En la palabra de Dios dice en Romanos 2:15 que tenemos escrita la ley de Dios en nuestro corazón. Cuando estamos haciendo algo bueno o algo malo, esa misma ley que tenemos escrita en nuestro corazón nos redarguye y sabemos cuando trae una consecuencia mala o cuando trae una consecuencia buena. Debemos recordar que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces decimos que nuestro Dios es un Padre amoroso porque en realidad se asemeja a nuestros padres terrenales. Él se comporta como nuestros padres terrenales porque Él nos guía, Él nos acompaña, Él nos cuida, Él nos apoya, Él nos ayuda. Nuestros padres se dan cuenta de todo lo que nos sucede, pero hay otras cosas que nosotros no les contamos. Sin embargo, Dios desea que les contemos todo y que seamos sinceros para Él poder ayudarnos en cada situación. Bueno, Él es un Dios misericordioso, Él conoce nuestras debilidades, Él sabe qué es lo mejor para nuestras vidas, Él sabe cuál es la buena voluntad por la cual fuimos criados. Entonces, como les decía antes, la importancia de leer las escrituras para conocer a nuestro Dios es algo primordial, es la base de nuestro pensamiento o de nuestra forma de pensar hacia Dios. En Isaías 66:13 hay una palabra muy bonita porque asemeja como una madre consuela a un hijo. Entonces, los consolaré allí en Jerusalén como una madre consuela a su hijo. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, podemos recibir el consuelo que el Padre quiere darnos. Entonces no nos resistimos a eso, sino que vamos hacia el altar o hacia el lugar de oración y sabemos que en el momento en el que vamos a hacerlo, vamos a recibir el consuelo que necesitamos. Y no solo el consuelo, sino el perdón por nuestros errores. Y una vez más el gozo de saber que en el Señor encontramos perdón, que en el Señor encontramos un abrazo, una caricia y que encontramos amor de parte de Él. Bueno, lo más maravilloso de todo es que Él nos perdona, que Él nos restaura, nos hace florecer de nuevo.
Esto se asemeja mucho a la historia del hijo pródigo. En Lucas 15, 11 al 32 vemos la historia del hijo pródigo que estaba muy bien con su padre, lo tenía todo con su padre, pero él decidió decirle a su padre que le entregara toda su herencia porque él quería irse a disfrutar de esa herencia. Bueno, después de que se gastó todo el dinero, tuvo que mendigar, tuvo que convivir con cerdos, y bueno, él se dio cuenta, pero si yo tengo a mi padre, aún sus sirvientes comen mejor que yo ahora, entonces yo voy a regresar a casa. Entonces cuando su padre vio que él regresaba, él se puso muy feliz e hizo una fiesta, una gran fiesta. Y así mismo es el carácter de nuestro Padre. Cuando estamos lejos de Él, entonces mendigamos, pasamos trabajo, pasamos tristeza, no encontramos consuelo en nada, porque confiamos en cosas que perecen, que no son eternas. Pero cuando vamos al abrigo de nuestro Padre, Él incluso se contenta porque sabe que si estamos bajo sus alas, estamos protegidos. Entonces, esa es una muestra del carácter del Señor. Bueno, Dios se goza en su creación, no quiere que nosotros nos perdamos y por eso fue que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, para romper ese velo, para que pudiéramos tener una relación directa con Él, para que pudiéramos tener una amistad con Él, porque antes solamente se podían acercar a su presencia los sacerdotes, los levitas, pero el pueblo que no era escogido para ese cargo se tenía que quedar afuera del templo. Sin embargo, cuando Jesús fue a la cruz, Él nos reconcilió con el Padre y rompió el velo y pudimos entonces hasta el día de hoy acercarnos delante de Él y poder sentir su presencia, poder acercarnos y recibir eso que tanto anhelamos. Es muy importante entender que Dios no es un Dios impersonal. A esto me refiero a que Él no es un Dios que no posee intelecto, que todo lo hace por el azar, o que es un Dios que no contesta, cuando no es así, porque Dios es un Dios omnipresente, omnipotente, está en todo lugar, está a través del tiempo. Dios está en todo lugar, incluso está ahora mismo al lado tuyo, solo que quiere que tú le reconozcas. Entonces, muchas personas asemejan a Dios con el universo, pero el universo no se preocupa por nosotros, el universo en realidad incluso no nos confronta acerca del pecado que está en nuestro corazón o acerca de lo malo que hay dentro de nosotros. Pero Dios sí lo hace, no solo a través de su palabra, sino incluso hablándote directamente. Esas son cosas que no hace el universo. Es que el amor es personal. Tú no recibes amor de una cosa, de una mesa. Tú recibes amor de una persona. Y Dios es así, como una persona, como un amigo, como una persona que está al lado tuyo y que desea, anhela, porque la palabra dice que el Espíritu nos anhela, el Espíritu de Dios nos anhela. Entonces anhela tener una relación íntima contigo, demostrarte su amor. Bueno, el corazón de Dios es tocado por nuestras acciones. Él se conmueve al ver nuestros comportamientos, tanto buenos como malos, y esto se muestra en Jeremías 8:21. Sufro con el dolor de mi pueblo, lloro y estoy abrumado de profunda pena. Él siente tristeza, siente compasión, él siente también alegría y gozo, sobre todo cuando las personas rinden su voluntad totalmente a Él para que Él pueda hacer su voluntad en nuestras vidas. En conclusión, no podemos pensar que Dios es un Dios que no responde, que no nos escucha, que no nos entiende. Por el contrario, Él nos ama, Él quiere que le conozcamos, pero para eso tenemos que abrir nuestro corazón, para eso tenemos que
una decisión voluntaria, porque incluso en la palabra de Dios dice que Él nos dio el libre albedrío. Él no es un Dios que obliga a nadie a hacer algo. Y eso es lo que muchas personas no entienden, que Dios no obliga a nadie a hacer lo bueno o a hacer lo malo. No, nosotros elegimos hacer lo bueno o lo malo y de allí se ven las consecuencias de lo que hacemos. Bueno, entonces Él desea llenarnos, pero primeramente que nosotros abramos nuestro corazón a Él. Él desea llenarnos de su amor, de su bondad. Cuando tenemos el amor de Dios, cuando somos llenos del amor de Dios, ya no buscamos lo propio, ya no somos egoístas y ya tratamos de ser como es Dios, porque nos untamos de su presencia, como cuando Moisés bajó del monte, él venía con su cara brillante, resplandeciente, porque la gloria de Dios también se pegó a él. Entonces su cara venía iluminada y las personas lo veían, pero era iluminado de la gloria de Dios. Entonces cuando vamos a la oración, al lugar de oración del altar que le levantamos a nuestro Señor, es ahí donde la presencia de Dios nos inunda de todo aquello que es Él. Y entonces muchas cosas en nuestra vida cambian, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y eso hace que el amor de Dios no solo sea en nosotros, sino que empezamos a repartirlo a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces ya no nos volvemos egoístas, sino que por el contrario vamos a querer dar amor sin esperar nada a cambio, como lo es el amor de Dios, porque el amor de Dios es incondicional, es un amor que nadie entiende, porque en realidad somos humanos y muchas veces no podríamos amar como Dios ama. O sea, es un amor totalmente incomprensible, es algo demasiado grande. Bueno, entonces en esta noche quiero invitarte a recibir el amor de Dios. El amor de Dios es el mayor de todos, como lo dice la palabra. El amor es el mayor de todos. De nada vale que tú tengas muchos dones si no tienes el amor de Dios en ti, si no tienes amor por las demás personas. Entonces en este momento vamos a orar para que esas semillas de amor sean sembradas en tu corazón. Amado Señor, sabemos, Señor, que tú trasciendes en los tiempos y en el espacio. Yo te pido, Señor, que esta semilla, Señor, que en este momento sale de mi boca, amado Padre Celestial, sea sembrada en corazones que tengan tierra fértil, donde el día de mañana crezcan con grandes frutos sobreabundantes para repartir a todas las personas que están a su alrededor. Por favor, Señor, levanta un altar, Señor, a ti en cada corazón que hoy me está escuchando, amado Señor, para que reconozcan que tú eres el Padre amoroso, que tú eres el Padre bondadoso y misericordioso, que hizo un pacto eterno con los humanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchas gracias por escucharme. Te invito a suscribirte a mi canal en YouTube. Se llama Jesús Mi Roca 17 y asimismo en Instagram. Próximamente estaré orando una vez a la semana o 2 veces a la semana en las noches por sanidades, porque creemos en que el Señor aún hoy sana a los enfermos, no solamente enfermos del alma, sino enfermos físicos, enfermos espirituales, y creemos en que el Señor es grande, poderoso y que puede sanar cualquier enfermedad. En el nombre de Jesús me despido, que tengas un bendecido día y un bendecido resto de semana.